Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Horizonte CEPAL. Este espacio de conversación en el cual intentamos acercar la mirada a los argumentos, las ideas de las y los expertos de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe hasta todos y todas ustedes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de profundizar en varios de los temas que están en el centro del debate público global. Queremos en este capítulo de Horizonte CEPAL intercambiar con el director de nuestra División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, José Luis Samaniego, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Guido, buenos días. ¿Por qué, José Luis, crees tú, ha ido paulatinamente asumiendo la sustentabilidad, lo ambiental, un rol tan central en esta conversación? Bueno, Guido, yo creo que el tema ha ido subiendo en importancia gradualmente desde finales del siglo XX hasta ahora, con mucha lentitud, con mucha dificultad, durante muchos periodos de crisis en donde lo urgente desplaza a lo importante, digamos, que es el típico caso de las crisis financieras. Pero va subiendo en importancia porque es cada vez más evidente el impacto que tiene la sociedad humana sobre la naturaleza y las limitaciones que la propia naturaleza está imponiendo al desarrollo de la sociedad humana. Es decir, hoy es mucho más evidente, por ejemplo, los costos que tiene sobre la salud la contaminación en las ciudades. Ese fue un gran debate en los años 60 y hoy está completamente saldado. Está claro que hay una relación entre contaminación, salud, productividad, por ejemplo. Y recién hace un par de años, cuando se firmó el Acuerdo de París, cuando se fue hacia la discusión del Acuerdo de París, cuando la COP 20 y 21, Perú y después París, se dio por saldado el debate climático. Fíjate, estamos hablando desde finales de los 70 hasta la primera década, la segunda década del siglo XXI, que tomó para poder saldar el debate climático. Pero hoy no hay ninguna duda, por lo menos no en la comunidad científica, no digamos en las comunidades políticas, de que hay una influencia humana importante sobre el calentamiento global. Y hemos ya tenido evidencia de qué es lo que pasa, por ejemplo, en el borde costero con la subida del nivel del mar, cómo está cambiando la normalidad climática, cómo se van rompiendo récords en materia de temperaturas anuales, cómo eso va poniendo en dificultades la agricultura, cómo aumenta los estreses hídricos, cómo va cambiando los comportamientos de salud, cómo eso impacta la economía, la salud de las personas, etc. Entonces, parte del trabajo que nosotros hemos querido hacer en la división es darle materialidad y sustento, documentar tanto las perspectivas del cambio climático para América Latina, país por país, como tratar de evaluar los impactos económicos que puede tener el cambio climático en las economías latinoamericanas, con muchas limitaciones, con muchas incertidumbres, pero por lo menos para que los tomadores de decisiones tengan un sistema de alerta temprano que les permita discutir en sus sociedades cuáles serían las mejores rutas de desarrollo. Nos recordabas Lima, nos recordabas París, COP 20, COP 22, conferencias de las partes que lograron efectivamente en París al final establecer un acuerdo que estaba incluso sobre las expectativas de muchos de los observadores más sofisticados sobre la discusión que se estaba generando. Y sin embargo hoy nos encontramos en un momento, la discusión política global, donde esos avances, esos progresos que se habían ido consiguiendo parecen estar en cuestión. Y uno de los actores centrales del quehacer global, a través del nuevo liderazgo que ha emergido en los Estados Unidos, pone incluso signos de duda, interrogantes, sobre la existencia misma de la noción de cambio climático y hace relativamente pocas horas incluso ha revertido decisiones como la construcción de grandes oleoductos que intentaron en su momento reducir la dependencia de los Estados Unidos de los hidrocarburos y por tanto aparece un escenario en el cual eventualmente los avances que se habían ido consiguiendo antes hoy quedan en cuestión. ¿Cuál es la mirada, la tuya y la de la división, respecto a estos nuevos
en algunos casos hasta sorpresivos riesgos que han emergido en el debate mundial sobre estos temas que están tan en el centro de su preocupación. Bueno, ya de por sí el riesgo que implica el calentamiento global es enorme para las economías y justamente el debate global trata de limitar el nivel de cambio hasta un punto en donde te permita adaptarte a las nuevas normalidades. Lo que estamos viendo permanentemente es la tensión entre el viejo mundo que se aferra a continuar y el nuevo mundo que no acaba de emerger. Entonces, lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa es que hay opciones de desarrollo distintas que pueden encuadrarse mejor dentro de los límites naturales, sin sacrificar el bienestar. Lo que está poniéndose en cuestión cuando, por ejemplo, Estados Unidos se echa para atrás o amenaza echarse para atrás en la ratificación del Acuerdo de París, cuando vuelve a poner sobre la mesa la autorización de los oleoductos, es evidenciar esa tensión entre los actores que ya están consolidados, que vienen de la economía del siglo XX y que no transicionan hacia lo que debería de ser la economía del siglo XXI. Entonces, lo que estamos viendo es una tensión en cómo se distribuyen los costos, en la tensión que existe sobre la velocidad de la innovación en la tecnología y la necesidad de cambiar las reglas sociales, económicas en las que nos desenvolvemos para darle paso a esa nueva economía. Estamos viendo que las soluciones tecnológicas en las que se tuvo muchísima confianza en la segunda mitad del siglo XX no están pudiendo responder con la velocidad necesaria a los retos del siglo XXI. Por ejemplo, la gran confianza que se depositó en algún momento en la captura de carbono, en el secuestro y captura de carbono industrial, en capas geológicas, sigue siendo demasiado caro, de demasiada poca escala como para que sea una solución. El tema, por ejemplo, de la eficiencia en los vehículos deja muchísimo que desear y, por el contrario, hemos visto cómo grandes corporaciones tratan de derrotar las normas para poder seguir controlando mercados, sabiendo que sus tecnologías no caben ya en los entornos naturales, ya chocan contra las normatividades de los países. Entonces, deberíamos de poder analizar, sopesar, aceptar la idea de que es posible un mundo distinto donde incluso la economía pueda ayudar al tránsito a esta sociedad, a este sistema económico que pueda caber mejor y se adecue mejor al entorno natural. Y ahí hay que tomar decisiones. Estados Unidos podría estar tomando la decisión, por ejemplo, de favorecer de un modo mucho más radical, como lo hizo la administración anterior, la penetración de las energías renovables. Permitir que los estados tengan normatividades, límites de emisión mucho más estrictos. Mismo en América Latina, en donde vayamos saliendo gradualmente de los subsidios a los combustibles fósiles, que obedecen a múltiples razones, para ir facilitando la penetración de las energías renovables. Ya hay países en la región en donde gran parte de su matriz eléctrica, no de su matriz energética, de su matriz eléctrica, la forma de generar electricidad, es dominantemente renovable. Tenemos el caso de Costa Rica, evidente, el año pasado generó prácticamente el 100% de su energía con energías renovables. Uruguay, que es 96% de energía renovable en el sector eléctrico. Ecuador, que está haciendo un gran esfuerzo por aumentar la penetración de la hidro. Las nuevas formas de licitar la compra de electricidad en Brasil, en Chile, en México, que está permitiendo que entren las renovables de una manera muy importante y bajando los costos del suministro eléctrico de una normalidad que era de $100 por megawatt hora a precios que están alrededor de los $30 por megawatt hora. Entonces ahí estás teniendo simultáneamente ganancias en la economía, estás teniendo ganancias en lo ambiental, ¿sí? Y por supuesto estás cumpliendo con el objetivo de atraer más gente o extender el suministro eléctrico a más personas, digamos. Es un buen ejemplo de cómo estarías alcanzando simultáneamente los objetivos económicos, ambientales y sociales. A uno le llama la atención que sigue existiendo debates sobre datos científicos comprobados o sobre evidencias cuantificadas, verificadas, ratificadas. Y le cuesta mucho entender, José Luis, por qué no hemos superado ni siquiera ya ontológicamente, semánticamente, la noción de que no es que aspiremos a un otro estilo de desarrollo, donde lo medioambiental
juegue un rol crucial, sino que aparentemente no hay una alternativa distinta si queremos preservar condiciones mínimas para la sobrevivencia de la vida humana al corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo creo que ahí hay un problema de coordinación en la conducción de nuestras sociedades. Es muy clara la segmentación que existe, por ejemplo, en la toma de decisiones entre imperativos ambientales y económicos, y cómo nuestras administraciones funcionan en silos. Yo creo que ese es un problema a resolver, a superar, pero ciertamente opciones las hay. Digamos, si uno pensara, como planteamos en el documento Horizontes 2030, en un cambio estructural que sea progresivo, que se base en la innovación, que se base en una demanda dinámica y que nos condujera, por ejemplo, o que se basara en un gran impulso ambiental, uno estaría poniendo como los nuevos motores del desarrollo, por ejemplo, lo que ya conversábamos, la penetración y la conformación de las cadenas de valor de las energías renovables. Salir del modelo extractivista en el que estamos metidos en este momento, en donde se compran, por ejemplo, las llaves de energías, las plantas de energías renovables llave en mano. Eso nos ofrecería, por ejemplo, la oportunidad de tener toda la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Para las energías renovables. Lo mismo podemos pensar con el tema de movilidad. Nosotros estamos instalados en nuestras sociedades en un patrón de movilidad del siglo XX. Si persistimos en ese patrón de movilidad, pensemos, por ejemplo, en las ciudades, con la actual tasa de motorización para el nivel de ingreso que tiene América Latina, para lograr la estabilización, y pensando que seguirá creciendo el ingreso de los latinoamericanos, tendríamos que triplicar la tenencia de autos, ¿sí? Ya con los problemas de contaminación y congestión que tenemos hoy, que están afectando productividad y salud, ¿sí? Y está cerrándose el círculo de retroalimentaciones negativas por este estilo de desarrollo. ¿Qué tendríamos por delante? Bueno, parte de lo que nos piden tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la nueva Agenda Urbana. Formas de movilidad colectiva que sean mucho más compatibles con el medio ambiente. Y América Latina tiene la evidencia de haber sido capaz de integrar esas cadenas de valor. Hoy ya son básicamente armadoras. En su momento fue productor de vehículos de ferrocarril, de vehículos para el transporte de carga y de pasajeros, etc. Podrías simultáneamente mejorar el estilo, la calidad de vida, aminorar la huella ambiental de la movilidad en las ciudades, ser mucho más inclusivo si optaras por el patrón de movilidad pública más que el de movilidad privada, y generar nuevos motores de desarrollo. Entonces tendrías renovables, el área de la movilidad, la tecnificación radical de la agricultura, la estabilización de la frontera agropecuaria, la construcción del sector cuidado, para el cual América Latina tiene grandes ventajas, por clima, por formación de profesionales, por transición demográfica, y digamos, no estamos construyendo deliberada y coherentemente este nuevo sector económico. Entonces tienes opciones para irte moviendo hacia este gran impulso ambiental que implica un cambio en el estilo de desarrollo y que, al contrario del paradigma anterior, en donde podías romper o destruir hoy y componer en el futuro, estarías cumpliendo con las metas ambientales, sociales y económicas simultáneamente. En realidad, todavía tenemos una condición productiva cuyo impacto en la perspectiva global no parece ser tan significativo. ¿Por qué tenemos que innovar? ¿Por qué tenemos que pensar en nuevos caminos? Si la verdad es que el recorrido que hemos hecho hasta el momento no es uno que logre impactar de una manera significativa en las condicionantes, por ejemplo, del cambio climático. Sí. Bueno, si pensamos efectivamente en cambio climático, la región contribuye poco, pero es muy vulnerable al cambio climático. Entonces, eso ya te está imponiendo un costo de adaptación a las nuevas condiciones. Chile en este momento está pasando, por ejemplo, por una crisis de incendios forestales que puede tener múltiples orígenes, pero ciertamente lo que te está mostrando es que cosas que antes importaban menos, hoy están importando más. Y, por ejemplo, el tema de, pongamos, el mantenimiento de líneas eléctricas o etcétera, que antes podía tolerar un cierto margen de descuido, hoy no lo puede tolerar, porque hay un mayor nivel de vulnerabilidad. Muchos países están sufriendo el efecto de la subida del nivel del mar, las marejadas son más frecuentes, son más intensas, los huracanes también lo son. Centroamérica y el Caribe son mucho más vulnerables
a los eventos hidrometeorológicos extremos. Entonces eso ya te está imponiendo un costo en el desarrollo. Entonces, si tú no logras sumarte a la coalición que trata de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, no te va a quedar más remedio que adaptarte y esos costos serán crecientes. Entonces, eso por el lado de la adaptación. Por el lado de la mitigación, si contribuir al seguro global para ir bajando los costos de adaptación, te permite tener opciones que no son más costosas, que te permiten cambiar el estilo del desarrollo, que te permiten saltarte la etapa de un desarrollo especialmente sucio, que te permiten incorporar las nuevas tecnologías, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿No? Si tiene una racionalidad también para tu desarrollo económico. Entonces, este ejemplo que yo te comentaba hace un momento, del cambio en las reglas de licitación para la compra de electricidad, tiene ventajas por todos lados. ¿Por qué te vas a cortar de eso? ¿Por qué te vas a restar de una opción de desarrollo mejor? Entonces, hay mecanismos para contribuir a la mitigación del cambio climático que son beneficiosos para tu estilo de desarrollo. Entonces, por un lado vas a tener que enfrentar irremediablemente los costos de adaptación, por el otro toma las ventajas que te ofrece la transición hacia una economía de menor huella ambiental global. Ahora, hay otros casos en donde América Latina tiene mayores responsabilidades. Tú sabes que varios países de la región son megadiversos en términos de biodiversidad. El cambio de la frontera agropecuaria, la destrucción de los bosques, tiene un impacto desproporcionado sobre el mundo, porque tú tienes muchas especies que son propias de América Latina, que son endémicas de una región y que no se encuentran en ningún lugar otro del planeta. Perder esas, las pierde el planeta entero. Y ahí América Latina tiene una responsabilidad más que proporcional. Entonces, no será así en cambio climático, pero sí lo puede ser en biodiversidad. ¿Cómo han percibido, José Luis, la recepción de parte de los países, de aquellos que imaginan y además despliegan política pública a lo largo de nuestro continente respecto a este desafío intelectual de imaginar un camino distinto, de persuadirse, de convencerse de que efectivamente este camino distinto ofrece ventajas que no son solo las obvias en términos de la preocupación estrictamente medioambiental, sino también, bueno, el empleo más eficiente de los recursos, eventualmente rentabilidades que incluso puedan ser más amplias en algunos sectores sobre la base de la aplicación de tecnologías que sean más sensibles con el impacto que generan en nuestro entorno. ¿Qué recepción ha tenido esta discusión, este mensaje que ha venido construyendo la CEPAL y que es, como tú lo señalabas, tan evidente ya en el último documento de periodo de sesiones, Horizontes 2030? Bueno, la naturaleza del trabajo en mi división es siempre tener de mi lado la carga de la prueba, porque siempre tienes muchos argumentos para el no, porque el statu quo, por eso es statu quo, porque tiene los argumentos a favor. Entonces, construir las credibilidades para poder documentar los impactos esperados del cambio climático, bueno, te mueves en un mundo de muchas incertidumbres y tienes que ser muy cuidadoso, pero afortunadamente creo que eso, basado en la ciencia, trabajando con grupos nacionales de expertos, lo hemos podido dejar instalado. Tiene un segundo problema, que es la rotación entre las administraciones de los expertos, de los que toman decisiones vinculadas con estos temas, y por lo tanto se convierte en un trabajo permanente de sensibilización. Por el otro lado, por el lado de las respuestas y las soluciones, tienes la carga de la prueba de mostrar que son viables y de encontrar ese camino que te permite pasar por puertas estrechas, ¿sí? Descubrir que la tasa de descuento en la inversión pública juega un papel fundamental y que es modificable, es un descubrimiento y hay que analizarlo y ver hasta dónde te lleva. Descubrir que el cambio en la política fiscal te permitiría cambiar precios y rentabilidades relativas en la economía en favor de lo sostenible, pues lo tienes que documentar también. Entonces, hay que hacer ese análisis, ponerlo sobre la mesa, ir convenciendo a los colegas adentro y afuera de que ese cambio es posible, de que es razonable, de que es factible. Entonces tienes una tarea mucho mayor, no solamente reportas la realidad, sino que tienes que imaginar la realidad alternativa y documentar el puente entre el momento de ahora y la realidad alternativa, que no es una tarea fácil. El mundo en su conjunto, en septiembre del 2015, adoptó una agenda muy desafiante, ¿no?, para los siguientes 15 años, que supone justamente un conjunto
de metas y objetivos con el 2030 como fecha de llegada. Justamente unas metas donde la sostenibilidad está en su título, en su centro, en su preocupación. Y lo que CEPAL, a través del trabajo de la división, el conjunto de los colegas ha hecho es tratar de aproximar una mirada latinoamericana y caribeña al desafío que el conjunto de lo multilateral, el conjunto de los países del mundo reconocen como central, reconocen como toral. ¿Cuáles son tus expectativas de nuestra llegada a ese 2030, José Luis, en la dimensión justamente de los desafíos de desarrollo sustentable que están planteadas en esta agenda global? ¿Cómo imaginas tú nuestro aterrizaje, ¿ya?, cuando tengamos que hacer el balance, ¿ya?, 13 años más de lo que pudimos recorrer? Es un tema muy difícil, Guido. Es mucho más difícil que los objetivos de desarrollo del milenio, porque cuantas más metas tiene uno, cuantos más objetivos hay que cumplir simultáneamente, no sucesivamente, la puerta por la que puedes pasar es mucho más estrecha. Sí, los intercambios entre una decisión y otra tienen que ser considerados. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza te pone frente a muchos dilemas. Para ilustrar el punto, ¿sí?, lo puedes resolver con crecimiento si mantienes la estructura, lo puedes resolver con crecimiento y cambio estructural, que te aminora la demanda sobre un cierto tipo de crecimiento, con distribución, lo que te baja todavía un poquito más la demanda sobre el crecimiento, no afectando los salarios, lo cual te pone una limitación, no expandiendo las fronteras agropecuarias o aumentando el daño ambiental, ¿sí? Y eso te impone una nueva demanda, por ejemplo, de recursos fiscales. Entonces ahí tienes que tomar decisiones. ¿Qué tributo? Bienes sociales como la inversión y el consumo, o males sociales como la contaminación y la depredación. ¿Cómo hago el balance entre estas dos opciones de política fiscal? Por ejemplo, ¿no?, para cumplir con tu tarea principal, que es eliminar toda forma de pobreza, como plantean los SDGs. Entonces tú tienes que tomar en cuenta todos los intercambios que hay, todas las limitaciones, interacciones que hay entre las políticas públicas para escoger la que sea mejor. Entonces, como yo veo el proceso hacia el 2030, es que vas a tener dos cosas robustecidas enormemente, que es la conciencia en los gobiernos, ¿sí?, alimentado y apoyado también por el trabajo de la CEPAL, de estos intercambios que hay entre políticas públicas, de la amplitud de la puerta y de las opciones mejores para poder transitar por esa puerta. No quiere decir necesariamente que hayas cumplido con todas las metas, me parece, es muy complicada la agenda, pero claramente vas a tener otro estilo de trabajo y otra forma de razonar la política pública. Otro estilo de trabajo para decidirla y otra forma de razonarla. Y del otro lado creo que vas a tener también un sistema mucho más sólido y robusto para monitorear los avances dentro de los gobiernos y también a nivel de la CEPAL. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una serie de observatorios en la CEPAL para la mujer, para la evolución del principio 10. Vamos a tener que complementarlos con otros. Cómo estamos avanzando en las metas climáticas, por ejemplo, ¿sí?, cómo se está cumpliendo y el balance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vamos a tener una noción mucho más clara de dónde estamos parados en todas las dimensiones, otra forma de decidir y otra forma de evaluar los límites entre una y otra paquetes de política pública. ¿Cómo dialoga esta aspiración por lo sostenible, esta aspiración por establecer una relación con nuestro entorno que sea constructiva, sí, no destructiva, que propicie efectivamente condiciones para que las generaciones que vienen más adelante al menos encuentren un acervo natural que no sea menor, que no esté más deteriorado que aquel que recibieron, claro, las generaciones de hoy? ¿Cómo dialoga eso además con esta aspiración transversal respecto a construir más derechos, titularidad universal de estos y un estatus, ¿no?, una noción de igualdad que efectivamente encare desafío que atraviesa nuestro tiempo también? Claro. Se vincula mucho con la pregunta que hacías anteriormente, Guido. Yo creo que parte de los resultados que uno debe de esperar de la agenda
es un cambio de rumbo. Es que esta inercia en la que venimos del siglo XX efectivamente empiece a tomar un rumbo hacia la sostenibilidad. ¿Cómo dialoga con la igualdad? No sé si sea así en todos lados, pero por lo menos en lo que toca a la división y a la CEPAL, cuando hablamos de sostenibilidad no estamos pensando en una sostenibilidad elitista. Por ejemplo, no toques los recursos naturales, al contrario. O sea, una de las razones por la que se tocan los recursos naturales es porque hay un déficit de protección social en nuestras sociedades. Entonces, las comunidades que viven en zonas de frontera o en contextos de informalidad sobreexplotan, depredan recursos naturales porque es la manera de compensar el déficit de protección social. Entonces hay que hacer un esfuerzo colectivo para que esa gente tenga ese nivel de protección que te permita decir no depredes. Entonces no es conservación a costa de la gente, es conservación con la gente y por la gente. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, del transporte y la movilidad en las ciudades. Optar por sistemas masivos es una opción inclusiva, ¿sí? No es simplemente decir no caben más coches y a ver cómo le hacen. No, es ofrecer los sustitutos que ya te prefiguran otro modelo, otro estilo de desarrollo, que es inclusivo, que tiene repercusiones en los encadenamientos productivos, ¿sí? Que es mucho más inclusivo socialmente. Incluso el tema de las renovables es una forma de facilitar el acceso, porque tienes generación desconcentrada. Entonces ya no dependes de las grandes redes para que llegues a las comunidades que están aisladas. Entonces la idea es justamente poder combinar las tres cosas. Es con igualdad, con inclusividad, con motor económico, con sensibilidad social. Sabemos, está amplísimamente documentado, que el deterioro ambiental, la degradación de los recursos naturales, en primer lugar te afecta a las poblaciones más vulnerables. Es el caso de los desastres, es el caso de la contaminación en las ciudades generada por unos pocos y sufrida por todos, es el caso de la congestión, que tiene la misma lógica, es el caso del mal manejo de las aguas residuales y de los residuos sólidos. Entonces, cuando tú vas atendiendo todos estos déficits de infraestructura ambiental o malas opciones ambientales, tú estás también considerando y teniendo la oportunidad de tomar opciones más inclusivas e igualadoras en la sociedad. Ese es el reto de los ODS. Es que cuando tú escojas opciones de política pública y logres cambiar el estilo de desarrollo, lo hagas teniendo las tres dimensiones simultáneamente, y eso te lleva a igualdad necesariamente también. José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, queremos agradecerte mucho la oportunidad que nos has brindado de compartir con los auditores de Horizontes CEPAL estas reflexiones. Sin embargo, vamos con toda certeza a seguir profundizando, entre otras cosas porque, deteniéndonos en estos temas, no alcanzamos a abordar una agenda grande de otros asuntos que están en el centro de la preocupación de esta división de la CEPAL. Se los dejo simplemente enunciados para generar apetito a una conversación en el futuro. Ciudades, territorio, o el acceso y la transparencia a la información ambiental que permita que el conjunto de las comunidades sean parte del proceso de la toma de decisión con todos los elementos en la mano. Esos son también temas, asuntos centrales de la preocupación cotidiana de la división que encabeza José Luis. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Gran oportunidad, muy agradecido. A ustedes, nuestros auditores, la invitación de siempre para que nos acompañen, no solamente a través de este capítulo, sino a través del conjunto de redes sociales, la página web de la CEPAL, donde pueden darle seguimiento a la actividad cotidiana que desarrolla esta Comisión Económica. Los dejamos invitados, como siempre, a una nueva edición de Horizontes CEPAL. Todos ustedes, muchas gracias.